Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la materia Lenguaje y Comunicación 2. El tema de hoy es técnicas expositivas. Los textos de ciencia no son escritos precisamente por científicos, y menos cuando se trata de uno de divulgación. Son redactados por personas que tienen la intención de hacer totalmente accesible el contenido a lectores que no son especialistas en la materia. Por esta razón utilizan un lenguaje sencillo y claro, la presentación del tema de una manera fácil y organizan el texto siguiendo un esquema lógico. Sin embargo, debemos hacer hincapié en un aspecto muy importante, los modos de discurso que utilizan. Las formas en que se puede estructurar un texto son diversas. En algunos predomina la descripción, otros parten del planteamiento del problema para llegar a una solución. Existen los que se ajustan a una secuencia temporal, o bien podemos encontrar combinados varios modos de discurso. Entendemos por modos del discurso las formas en cómo se puede estructurar un texto. Tiene el propósito de hacer totalmente accesible el contenido a los lectores que no son especialistas en la materia. En primer lugar, podemos ver la definición. El uso de este modo de discurso se advierte porque se intentan dar las características esenciales del objeto al que se refiere. Cuando se intentan precisar conceptos y establecer su significado, se está definiendo. Por ejemplo, si en un texto encontramos vigorexia es el trastorno o desorden emocional que provoca que la persona se vea a sí misma de manera distorsionada, allí el término vigorexia se está definiendo. Las palabras con las que se puede aparecer este modo discursivo son es, son, está hecho de, etc. De tal manera que al encontrar estas palabras podemos nosotros encontrar la definición en el texto. La enumeración se da cuando el texto tiene forma de lista o cuando la idea de este es referirse a objetos o sucesos enlistados consecutivamente. Un ejemplo de esto es cuando se mencionan los estados de la República Mexicana. Este modo se reconoce fácilmente porque el texto aparece en forma de lista o hay una serie de elementos numerados o separados por comas. En la comparación, este modo discursivo se da cuando se establecen características de dos o más objetos de estudio, ya sea para encontrar similitudes en ellos o para encontrar sus diferencias. Por ejemplo, si decimos, las dunas son acumulaciones de arena parecidas a veces a tersas montañas y otras a algas marinas, estamos estableciendo esta comparación para ver en qué se parecen, cuáles son sus semejanzas. Algunas palabras que permiten reconocerlo son a diferencia, de igual modo, mientras que, como, de la misma manera y similarmente, entre otras. La clasificación ocurre cuando se presentan los objetos de estudio como parte de un esquema organizado, de un sistema en el que los elementos tienen diferentes categorías, en el que hay jerarquías y distintas relaciones entre los objetos. Por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de música. Frases cómo se divide en, está formado por, sus partes son y el uso de los dos puntos y seguido permiten darse cuenta de que está próxima una clasificación. También es frecuente que para clasificar algo se empleen cuadros sinópticos. La generalización consiste en atribuir a un grupo de cosas que pertenecen al mismo género algo que sabemos sin considerar los detalles o las excepciones. Por ejemplo, cuando decimos, en general existe un buen clima en la Ciudad de México, ¿no? Sabemos que hay días en que va a llover, sabemos que hay días muy calurosos o días muy fríos, pero estamos generalizando que hay un buen clima. Es decir, se está partiendo de lo común, de lo que se da con mayor frecuencia. Se generaliza a partir de la inducción, es decir, considerando las experiencias particulares. Cuando se usan expresiones como todos, la mayor parte, generalmente, en su mayoría se está generalizando.
El problema se parece mucho a la hipótesis, solo que esta última es más bien una respuesta, una propuesta de solución a las inquietudes del científico, mientras que el problema es la exposición del fenómeno a estudiar, como incentivo para que los lectores se interesen más en el texto, se involucren con él e intenten resolver la problemática. Un ejemplo es, aunque en México su uso está generalizado e inclusive es tolerado o abiertamente fomentado a través de todos los medios y en los diversos estrados sociales, el alcohol no es un simple medio recreativo, sino una droga tan peligrosa como las ilícitas, capaz de ocasionar serios daños a la salud individual y colectiva. No hay palabras determinadas que revelen la presencia de este modo discursivo, pero generalmente se evidencia en la introducción o en el planteamiento del problema. Respecto a la hipótesis, cuando el autor nos expone sus ideas e investigaciones como algo de lo que no está totalmente seguro o no está totalmente comprobado, sino por comprobar, se usa este modo discursivo. Ejemplo, es posible que el hombre pueda vivir en la luna. Se trata de una hipótesis, ¿no? Porque no está comprobado. No hay una forma para poder encontrar estas hipótesis con palabras específicas, nada más tenemos que recordar que se trata de la respuesta a un problema, una propuesta de solución a las inquietudes que presentan los científicos. La prueba se presenta cuando el autor nos da la información ofreciendo pruebas contundentes de sus investigaciones y pretende que precisamente en ellas pongamos nuestra atención. Este modo discursivo se advierte cuando aparecen frases como las siguientes: esto reveló que, como prueba de ello, esto es evidencia de, con lo anterior podemos probar, etc. Antecedente consecuente. En los textos científicos, cada frase u oración está vinculada con las anteriores y también sirve para comprender lo que está por venir en la lectura. Cada proposición que hace el autor está relacionada con otras, estableciendo una relación antecedente-consecuente. Un ejemplo. Iván Pavlov descubrió los reflejos condicionados, que quiere decir que los animales, además de los reflejos naturales, aprenden otros, condicionados por diferentes circunstancias. Pavlov comprobó lo anterior cuando vio que sus perros babeaban cuando les daba de comer carne, lo que le pareció muy natural, pero hacía sonar una campanilla para llamarlos. Lo curioso fue cuando hizo sonar la campanilla sin tener la carne, pues observó que de cualquier modo los perros babeaban. El antecedente es la observación de que los perros babeaban con la carne. El consecuente es la observación de que también lo hacían sin ella, que lo hacían por escuchar la campanilla, y otro consecuente es la enunciación de su teoría de los reflejos condicionados. El último modo de discurso que veremos en esta ocasión es causa y efecto. En esta relación específicamente se detecta una idea que es la causa de la situación que da pie a otra, mientras que esta última viene siendo el resultado, la consecuencia de lo enunciado previamente, es decir, el efecto. Un ejemplo, el consumo de tabaco entre adolescentes ha disminuido en países donde los medios de comunicación han realizado campañas auspiciadas por el gobierno y por algunas instituciones privadas, con la intención de mostrar los estragos físicos que los individuos presentan tras varios años de consumo. El éxito de las campañas se debe, según se estima, por las imágenes de los afectados cuya apariencia física no es del todo agradable. Mujeres ojerosas, con canas y sin dientes, hombres débiles, sonrisas con los dientes amarillos, etc. Al parecer, los jóvenes se preocupan más por su apariencia que por su salud. En este ejemplo que acabamos de poner, vemos la causa sería que los jóvenes cuidan su físico y la consecuencia que dejan de fumar para conservarlo. Bien, ahora es el momento de poner en práctica lo que acabas de aprender. Puedes darle varias veces, dejar correr el video hasta que te queden clara cada una de estas técnicas expositivas. Después, busca en los textos de tu antología los diferentes modos de discurso. Escribe a un lado del párrafo la técnica discursiva
utilizada por el autor del texto que estás analizando. Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes contactarme en mi correo electrónico claudia.zaragoza@bachilleres.edu.mx. Hasta la próxima.